Bienvenido a Exploradores Literarios. Y hoy en el Deep Dive nos vamos a sumergir en los viajes de Gulliver de Jonathan Swift. Un clásico. Clásico atemporal, exactamente. Para ti, hemos preparado un resumen del primer capítulo, olvidándonos del lenguaje de la época, para que puedas entenderlo fácilmente y rápidamente. ¿Te parece perfecto? Nuestra misión es descubrir qué nos quería contar Swift en este inicio de la historia. Pero como si estuviéramos tomando un café. Y la verdad es que la llegada del protagonista a estas tierras es bastante inesperada. Por decir algo. Desde luego. Swift no pierde el tiempo. No. En este primer capítulo, Va directo al grano. imagínate, Gulliver se despierta y está completamente inmovilizado. Vaya. No es que se haya dormido en mala postura, sino que está atado por muchísimas personitas diminutas. Diminutas. ¿De qué tamaño estamos hablando? Estamos hablando de personitas. Que no superan los 15 centímetros. O sea, como un 15 centímetros. bolígrafo, más o menos. Como un bolígrafo, imagínate. Increíble. Personitas de ese tamaño, armadas con arcos y flechas. Con arcos y flechas. Pero, ¿te imaginas la sorpresa de Gulliver? Tiene que ser volado. Total. Su primera reacción es soltar un rugido. Claro. Más de sorpresa que de enfado. Y los liputienses, que así se llaman, salen corriendo despavoridos. Normal. Algunos incluso se caen y se hacen daño. Madre mía. Menudo caos, ¿eh? No se rinden tan fácilmente, a pesar del susto. Vuelven a la carga. Son valientes. Enseguida. Y uno de ellos, más curioso o valiente, le grita a la cara. Una frase extraña. A ver. ¿Qué quina de Gul? Equina de Gul. Imagínate la frustración de Gulliver. Claro. Sin entender nada. Hombre, pues claro. ¿Qué te sugiere esa falta de comunicación? Bueno, yo creo que lo que nos está mostrando es la idea del bótrono. Lo desconocido y a la vez amenazante. Simplemente por ser diferente. Claro. Quiero que me te da corneta. Claro. Gulliver intenta liberarse. Forcejea con las cuerdas. Consigue romper algunas, sobre todo las que le sujetaban el brazo izquierdo. Pero cada movimiento provocaba una nueva retirada de los liputienses, Claro. manteniéndolo prisionero. Una lucha desigual, Totalmente. donde la fuerza bruta no sirve contra la estrategia. El número, Ya veo. pero estos liputienses, a pesar de su tamaño, no son nada ingenuos. Swift nos cuenta que son unos genios y que tienen una gran habilidad para las artes mecánicas. Y todo esto con el apoyo del emperador, Antíoco, de la ciencia y la innovación. Interesante. ¿Qué te parece esta sociedad? Me parece que Swift aquí está haciendo una observación muy astuta sobre la condición humana. Incluso en una sociedad tan pequeña, vemos reflejados los mismos valores que en la nuestra. La importancia del conocimiento, la habilidad técnica y el apoyo a las artes por parte del poder. Claro. Es una manera de decir que independientemente del tamaño, las ambiciones y las capacidades humanas se manifiestan igual. Totalmente. Por ejemplo, se nos cuenta cómo construyen máquinas. Con ruedas para mover árboles y pesos enormes. Y hasta barcos de guerra de casi 3 metros, construidos en el bosque. Y luego los transportan. ¡Alucinante! Es una sociedad muy organizada y tecnológicamente avanzada, Sí. aunque a una escala Bastante pequeña. ridículamente pequeña. Y hablando de dónde colocaron a este gigante, eligieron un templo antiguo. ¿Un templo? Un templo que por lo visto había sido profanado años atrás. Profanado. ¿En qué sentido? Con un asesinato. Ah, vaya. Y por respeto religioso. Lo habían cerrado. Y lo usaban para otras cosas. ¿Por qué crees que eligieron este sitio? Es una elección curiosa. Un lugar que fue sagrado. Y ahora se usa para algo tan mundano como alojar a un gigante. Quizás Swift nos está sugiriendo una pérdida de respeto, una adaptación pragmática a una situación extraordinaria. Tiene sentido. Lo interesante es cómo adaptan el espacio. Para Gulliver, Claro. la puerta principal. Medía poco más de 1 metro de alto. Y medio, metro de ancho. Sí. Suficiente para que pasara. Pero claro, que pudiera entrar no significaba. ¿Hace ya la libertad? La seguridad era lo primero. Hombre, claro. Para estos pequeños gobernantes, el herrero real le puso 91 cadenas, 90 horas. como las que usaban las damas europeas, Ya. para sus relojes, Claro. pero mucho más grandes. Ya. Y para rematar, 36 candados. No querían que se escapara. No querían que se escapara. Miedo justificado. O exageración cómica. Pues yo creo que un poco de ambas. Por un lado, no normal. Gulliver es una amenaza enorme. Claro. Pero por otro lado,
tantas cadenas, tantos candados. Tiene un punto cómico. Subraya su impotencia y su determinación por controlarlo. Totalmente. Y para tenerlo vigilado, el emperador y su gente. Se instalaron en una torre de 1,5 metros de altura, a 6 metros de distancia. Imagínate la escena. Gulliver ahí inmenso. Y es observándolo. Como una atracción de feria. Exacto. Como una atracción de feria gigante. Y de hecho al principio lo fue. Ya. Swift nos cuenta que más de 100,000 personas 100,000. salieron de la ciudad para verlo. Bueno, 100,000 personas, a pesar de la guardia. Unos 10,000 curiosos. Se subieron encima de él, con escalera. Increíble. Esto no podía seguir así. Claro. Y se publicó un edicto prohibiéndolo, bajo pena de muerte. Menuda bienvenida. ¿Qué nos está diciendo Swift sobre la curiosidad humana? Yo creo que está satirizando la naturaleza humana, nuestra fascinación por lo inusual. Y cómo las autoridades intentan regular el comportamiento de las masas, Ya. la llegada de Gulliver altera el orden y hay que tomar medidas Claro. para restablecerlo. La curiosidad inicial es normal, pero el dicto nos muestra cómo el poder impone límites, cuando esa curiosidad se vuelve peligrosa. Interesante. Esta disrupción tuvo consecuencias en la vida diaria de Lilliput. ¿En qué sentido? La gente rica y ociosa no hacía otra cosa que ir a ver al gigante, descuidando sus trabajos y sus asuntos. Imagínate el caos económico. Un desastre. Y el emperador tuvo que poner orden. Promulgó varios edictos para controlar a la gente. Ordenó que los que ya lo habían visto volvieran a sus casas y que nadie se acercara a menos de 45 metros, sin permiso de la corte. Ya. Y aquí viene lo interesante. Los secretarios de Estado se estaban haciendo ricos, vendiendo sus permisos. Un pequeño negocio, a costa del gigante. Me parece una crítica muy acertada de Swift, incluso en esta sociedad. El poder se usa para beneficio personal. Claro. La corrupción no entiende de tamaños. Mientras tanto, en la corte había debates sobre qué hacer con Gulliver, el emperador, y su consejo. Tenían muchas preocupaciones. Tenían que se liberara. Y alimentarlo era muy costoso. Podía causar una hambruna. No es fácil alimentar a un gigante. No. Se plantearon soluciones drásticas. ¿Cómo cuáles? Dejarlo morir de hambre o dispararle flechas envenenadas. ¡Qué barbaridad! Menos mal que las descartaron. Sí. ¿Qué te parece esta escalada? Es una mezcla de desesperación. Y crueldad. Su desesperación es comprensible. Pero la facilidad con la que consideran esas soluciones tan extremas revela una cierta crueldad, una disposición a eliminarlo, como si fuera una amenaza. Tiene sentido. Por suerte para Gulliver, la razón principal para descartar esas ideas fue el miedo a una peste, por la descomposición de un cuerpo tan grande. Claro. Imagínate el problema. Para una isla tan pequeña, Un desastre total. la situación cambió gracias a unos informes sobre cómo se comportó Gulliver con 6 criminales. Criminales, ¿qué pasó? Su actitud les Ok, causó una esto buena es todo. impresión, tanto al emperador como al consejo. Interesante. ¿Qué hizo Gulliver para ganarse su favor? Pues no se detalla. Pero podemos especular, A ver, podemos imaginar, que a pesar de su tamaño y de ser prisionero, Gulliver mostró moderación, quizás incluso bondad. Cualquier gesto debió parecer muy significativo. claro. Las acciones hablan más que las palabras. Sin duda, esta buena impresión fue clave, Ya. porque llevó a una decisión mucho más favorable. Se creó una comisión imperial para asegurar su sustento diario. O sea, para alimentar. Exacto, se ordenó a los pueblos cercanos que entregaran cada día 6 bueyes, 40 carneros, pan, vino y otras bebidas. Un menú digno de un rey. Impresionante. Y el pago, según Swift, se hacía con cargo al tesoro del emperador, aunque este príncipe vivía principalmente. De su fortuna personal, Interesante. también se creó un equipo de 600 personas 600. para atender a Gulliver, con comida y alojamiento incluidos. Una pequeña ciudad solo para él. ¿Qué te parece esta logística? Nos muestra como una tarea simple, se vuelve muy compleja cuando la escala cambia, Totalmente. la necesidad de organizar a tanta gente. Cubría los desafíos. Y la creación de una burocracia. Ya veo. Además de la comida, se tomaron medidas. Para integrarlo en la sociedad, ¿Cómo cuáles? se ordenó a 300 sastres 300. que le hicieran un traje. A la moda del país. Menuda tarea. Y también se enseñaron 6 sabios para que le enseñaran el idioma. Aprender una lengua. Siendo un prisionero, no debe ser fácil. ¿Crees que Swift exagera? La rapidez con la que aprende. Puede que haya exageración, pero también puede ser una muestra de su inteligencia para facilitar la convivencia. Los caballos del emperador y de la nobleza
eran llevados a menudo para que se acostumbraran a él. Como si fuera una mascota. Exacto. Gulliver era un buen estudiante. En 3 semanas hizo grandes progresos, con la ayuda del emperador, que lo visitaba a menudo. Ya veo. Pronto empezaron a conversar, aunque al principio eran conversaciones sencillas. Claro. Las primeras palabras que aprendió fueron para pedir su libertad, Armar. algo que repetía, arrodillado todos los días. La respuesta del emperador siempre era la misma. Él. El tiempo lo dirá. Prudente. Le explicaba que no podía tomar una decisión así, sin consultar a su consejo, Claro. y que primero, Gulliver debía jurar la paz. La fórmula era Lumos Kelmin, Pefodef Malun Pozo. Qué curioso. Aunque no le daba la libertad, le aseguraba un buen trato. Le aconsejaba ganarse su favor, con paciencia, Y buena con la mezcla de esperanza y condición. Una estrategia política para mantener el control y evaluar su lealtad. Un momento crucial fue cuando el emperador solicitó registrar a Gulliver para ver si tenía armas. Gulliver se ofreció a colaborar y vaciar sus bolsillos. El emperador insistió en que el registro lo hicieran 2 funcionarios. Según las leyes del reino, su confianza en Gulliver era tal que prometió devolverle cualquier cosa, que le quitaran. La escena del registro debió ser surrealista. Totalmente. Imagínate a Gulliver tomando a sus pequeños funcionarios y metiéndolos en sus bolsillos para que hicieran su trabajo. Increíble. Hubo 2 bolsillos, los de la cintura y uno secreto que Gulliver no quiso mostrar para evitar que dañaran sus cosas. El inventario. Es fascinante. Las columnas negras de forma irregular, sus pistolas. Les costó mucho levantarlas y les intrigó que una estuviera cubierta de forma irregular. Sus pistolas. Las pistolas. Les costó mucho levantarlas. Y les intrigó que una estuviera cubierta. Y la otra tuviera un objeto redondo y blanco, el martillo. Llegaron a la conclusión de que eran máquinas peligrosas para afeitar la barba y cortar la carne. Qué curioso. ¿Qué interpretación tan curiosa? ¿Qué nos dice esto? Es que su conocimiento del mundo es limitado. No tienen nada parecido. Clara. Busquen explicaciones dentro de lo que conocen. Luego pasaron a Gresterahu, la gran cadena de plata, con la máquina al final. Su reloj de bolsillo. El reloj es asombro, que fuera mitad plata y mitad transparente. ¿Con figuras circulares? Y un río constante, como un molino de agua. Pensaron que podía ser un animal. Wally de Gulliver, al que consultaba para todo. Increíble. La idea de que un reloj sea un dios es una metáfora de cómo percibimos lo que no entendemos. Totalmente de acuerdo. De otro bolsillo sacaron una red que se abría y cerraba. Su monedero. El monedero. Dentro encontraron piezas de metal amarillo, oro de valor incalculable. También encontraron su cinturón, de animal gigante, y la espada, tan larga como 5 hombres. En una bolsa dividida en 2 encontraron esferas de metal, las balas, y en la otra, granos negros y ligeros, la pólvora. Imagínate su desconcierto. Debió ser alucinante. El inventario concluye. ¿Con la mención? Del hombre montaña, comportándose correctamente. El documento fue firmado. Por Clefin Freelock. Y Marcy Freelock. Con la fecha, tras la lectura, el emperador, con mucha cortesía, le pidió a Gulliver que le entregara los objetos, primero la cimitarra, que Gulliver entregó, con su funda. Durante este intercambio, 3.000 soldados rodearon a Gulliver, con arcos y flechas, listos para disparar, aunque él no se dio cuenta. Se va concentrado en el emperador, Yaco, y si te recuerdo, algunos objetos pequeños, sus gafas, un telescopio y otras cosas, sin importancia, para evitar que se rompieran o se perdieran. Y así termina. Este primer capítulo hemos visto la llegada de Gulliver, el miedo y la curiosidad de los liliputienses, su tecnología, las decisiones del emperador y el inventario de sus pertenencias. Lo importante es entender varias cosas. A ver. La perspectiva lo cambia todo. Un mismo objeto se puede interpretar de muchas maneras. Incluso las sociedades pequeñas pueden reflejar las complejidades de las grandes, con sus luchas de poder, su burocracia y sus intereses. Totalmente. Y la reacción ante lo desconocido está marcada por el miedo y la desconfianza, pero también por la curiosidad y la posibilidad de aprender. Muy bien. Esto nos lleva a una reflexión. Piensa en esos primeros momentos entre Gulliver y los liliputienses. ¿Cómo las diferencias influyen en la percepción? ¿Cuántas veces en nuestras vidas somos el gigante o el diminuto? ¿Cómo gestionamos esas diferencias? ¿Qué podemos aprender de ese encuentro? Una pregunta muy importante que nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras propias escalas moldean nuestra visión del mundo. Nos vemos de nuevo en otro episodio de Exploradores Literarios.